Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por invitarnos a ser tus amigos y a seguirte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afiaj, benjaminita de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl: «Llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras». Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: «Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano. Hoy comerás conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas». Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo: «El Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura que estamos haciendo del primer libro de Samuel, estamos hoy en el capítulo 9 y allí se nos presenta la elección y unción de un rey. El pueblo le ha pedido a Dios que le dé un rey para que lo gobierne, y Dios, en su infinita misericordia, ha elegido a uno alto, muy grande, un hombre de trabajo llamado Saúl, y el profeta Samuel es el encargado de ungirlo. Llama la atención que Samuel lo invita a su casa y lo invita a comer con él, es decir, hay una especie de banquete. Es una llamada del Señor. Saúl había podido decir que no, sin embargo aceptó. Y lo que le dice el profeta es: «Tú regirás al pueblo del Señor». Eso es muy claro, es decir, no va a regir un pueblo propio, va a ser servidor del Señor rigiendo a su pueblo. Es una buena enseñanza para todos aquellos que asumen una responsabilidad de conducir un pueblo. Es el Señor el Rey, es el Señor el Dios de la vida, es el Dios de todos los pueblos, el Dios de toda la historia, y cada uno en su cargo, en su responsabilidad, tiene que servirle al Señor. Salmo 20. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad, le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y con sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy estamos ante un pasaje maravilloso, un pasaje de misericordia que nos cae bien a todos nosotros escucharlo. Léalo usted nuevamente, está en Marcos capítulo 2 y concretamente el versículo 17, Marcos 2:17. Dice Jesús el Señor: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, el Señor Jesús vino a llamarlo a usted, vino a llamarla a usted, querida amiga, vino a llamarme a mí, vino a llamar a nosotros los pecadores. Muchas personas habrían pasado por el escritorio, por el lugar de trabajo de Leví. Recordemos que Leví es el mismo Mateo, es un hombre cobrador de impuestos, se va a convertir por la llamada de Jesús en uno de los 12 apóstoles, pero es la llamada del Señor que pasa por allí. Muchos han pasado por la vida de Leví y lo han mirado con desprecio, con rechazo, con desconfianza. Jesús no mira con desconfianza a Leví, mira y sabe que él es un hijo de Dios, simplemente que se ha alejado del camino verdadero, que ha tenido muchos sufrimientos, que tiene muchas llagas, que se ha dejado cubrir por el pecado y que socialmente tiene un rechazo. ¿Cuántas personas socialmente son rechazadas? O porque han estado en grupos violentos, o porque han sido funcionarios públicos corruptos, o porque han cometido pecados públicos contra su familia, contra los vecinos, y todos los señalamos y decimos: ese es un pecador. En cambio, el Señor Jesús pasa y mira el corazón de las personas. No mira la historia para rechazar, sino que mira la historia para amar. Usted y yo no podemos negar la historia que hemos vivido. Yo no puedo negar todos los pecados que ha habido en mi vida, pero no puedo quedarme mirando hacia atrás los pecados y decir: yo soy un indigno, yo no puedo seguir al Señor, yo no me levanto para seguirlo porque Él va a descubrir mis pecados y después me va a rechazar. No, es que el Señor Jesús ya me conoció y me siguió llamando, siguió confiando en mí, porque Él quiere que abunde en mí la misericordia allí donde abundó mi pecado, que abunde la luz allí donde abundaron las tinieblas. Él quiere llamarme a mí a pesar de que soy pecador. Es decir, Él no quiere llamarnos a nosotros por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y ahí entra en juego la libertad de cada uno de nosotros. Si el pecador tiene las ataduras del pecado, en la libertad no es capaz de levantarse. Pero el Señor, con la palabra sígueme, rompe todas las ataduras para que usted y yo libremente, en conciencia, con inteligencia, con decisión, nos levantemos y empieza una vida nueva. Hoy es día para que usted se levante. Hoy es día para que usted no mire atrás rechazando su pasado. Acepte su historia, pero sobre todo acepte su futuro. El pasado suyo y el pasado mío puede ser de sombras y de pecado, pero el futuro suyo y el futuro mío es, sin duda, un futuro de luz, de misericordia y de Dios, porque así como el Señor llamó a Leví, nos está llamando a nosotros para que seamos sus discípulos. Que el Señor hoy nos dé la fortaleza de ponernos de pies y de caminar siguiendo al Señor para encontrar los caminos de la vida nueva. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.